Buen día, estimado estudiante de la unidad educativa a distancia CENTEBAT. Bienvenidos a la clase de biología. Carbohidratos, o también conocidos como glúcidos o hidratos de carbono. Este grupo de compuestos orgánicos, ¿sí?, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y contienen los siguientes grupos funcionales. Si recordemos este grupo funcional OH, se nos puede hacer familiar, ¿no es cierto? Son los hidroxilos. ¿Grupo funcional de qué compuestos son? Si ustedes recuerdan, de los alcoholes, ¿cierto? Hemos visto este año la nomenclatura de alcoholes. Y también tenemos el grupo carbonilo. ¿Sí? ¿Propio de quiénes? ¿De los aromáticos? No, de los aromáticos. ¿Sí? Tenemos las cetonas que tienen ese grupo funcional. En los aldehídos también está, Licen. Sí, pero en los aldehídos es así, en cambio. Ya. Sí, entonces no tiene este hidrógeno. En cambio, en las cetonas sí. Aquí tenemos al grupo de ¿cómo es? Perdón, tenemos aquí como ejemplo a la glucosa, ¿no es cierto? Que es un azúcar, la más simple y la que conocemos. Ya, entonces, la glucosa, que su fórmula molecular es C6H12O6, esa es la fórmula molecular. Aquí tenemos la fórmula desarrollada o de forma lineal, podríamos decir. Entonces ahí vemos el grupo funcional OH. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones principales de los carbohidratos? Son una fuente de energía instantánea, es la que nos proporciona y se consume ese rato. Aproximadamente 4.1 kilocalorías aporta los carbohidratos. Almacenan energía y forman parte de las estructuras celulares, membranas celulares y entre otros. ¿Ya? Entonces los carbohidratos se pueden clasificar en dos grandes bloques dependiendo del grupo funcional presente en la molécula. Si el grupo carbonilo se halla en un extremo de la cadena carbonado, el compuesto es un aldehído y recibe el nombre de aldosa. Pero si el carbono carbonilo se encuentra en cualquier otra posición, el compuesto es una cetona y recibe el nombre de cetosa. Ya, entonces vamos a revisar esa clasificación. Esta clasificación es según el número de moléculas que hay de carbohidratos. Cuando tenemos una sola molécula de un azúcar, lo conocemos como monosacáridos. Aquí vamos a tener como ejemplos a las triosas, tetrosas y pentosas. ¿Qué significa triosas? Que van a tener 3 átomos de carbono. Aquí 4 y pen 5. Sí, las hexosas 6. Aquí tenemos la estructura, ¿no? Estamos hablando de qué. Decíamos que si tiene el grupo carbonilo, este es el grupo carbonilo, ¿no es cierto? El CHO. Si el grupo carbonilo se encuentra al extremo, estamos hablando de qué? De un aldehído, que se le conocía con nombre de aldosa, ¿no es cierto? Aldosas. Por eso tenemos triosas, tetrosas, pentosas, heptosas y hexosas. ¿Ya? Aquí tenemos las aldosas, las cetosas, cuando se encuentra el grupo carbonilo en partes intermedias de la molécula. Sí, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la glucosa es ¿qué? Es un aldehído, es una aldosa. En cambio, la fructosa es una cetosa. Entonces, ahí vemos la clasificación, ¿no es cierto?
Entonces, aldosas, recuerden, y reitero, grupo carbonilo de los aldehídos. ¿Dónde va a tener el grupo funcional? En los extremos, por ejemplo, aquí, miren. CHO, ese es el grupo, ¿sí? Ya, mira, aquí está. Siempre en los extremos. Acá está, pero, ¿sí? Y las cetosas presentan también un grupo carbonilo, pero lo van a presentar intermedios, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, miren. CO. CO. Eso es una cetosa. ¿Ya? Entonces, sí las voy a nombrar según el número de átomos de carbono. Por ejemplo, si tiene 3 átomos de carbono, utilizo el prefijo tri y va a terminar en osa. Todos van a terminar en osa, por eso va a ser triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. ¿Ya? Eso referente a los, según el grupo funcional. Seguimos en la clasificación con el número de moléculas. Si tiene 2 moléculas, hablamos de un disacárido. Están unidas, ¿por qué? O están formados por 2 moléculas, perdón. Están formados por 2 moléculas de azúcar. Y aquí tenemos a la sacarosa, que es el azúcar de la caña. De la caña obtenemos ahí, ¿no es cierto? Y la sacarosa está formado por una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. Ya, otro disacárido es la lactosa, que es el azúcar de la leche, que está formado por una molécula de lactosa y con una molécula de glucosa. Y tenemos a la maltosa, que es el azúcar de la malta, de la cebada. ¿Ya? Entonces, que va a unirse o está formada por 2 moléculas de glucosa. Cada molécula de glucosa se une por enlaces glucosídicos. ¿Ya? Estos enlaces son glucosídicos. Polisacáridos. Los polisacáridos se forman por la polimerización de más de 10 unidades de monosacáridos. Por ejemplo, los almidones dextrinas, que tienen como función almacenar energía. Un polisacárido es una macromolécula constituida por unidades de azúcar simples, por lo general glucosa. Entonces, aquí tenemos el almidón, que lo encontramos en los tubérculos, ¿no? Tienen almacenado esta sustancia, este polisacárido. En la papa, aquí en el camote. El glucógeno lo encontramos de origen animal, ¿no es cierto? El glucógeno está prácticamente en el hígado, ¿sí? Y la celulosa que la encontramos en las plantas. Estos son ejemplos de polisacáridos. Y también va a estar la quitina y otros. Ejemplos de monosacáridos. El más simple es la glucosa. La glucosa es un monosacárido, ¿sí? Entonces, un disacárido es el azúcar de la mesa. Ya nosotros cuando consumimos azúcar, este azúcar se degrada, ¿no es cierto? La sacarosa se va a degradar ¿en qué? En el azúcar más simple, en glucosa y ¿qué más formaba la sacarosa? ¿Recuerdan? Era la glucosa y la fructosa. Ya, entonces, y ahí el cuerpo utiliza glucosa como fuente de energía, ¿sí? Entonces, por eso el consumir mucho azúcar aumenta los niveles de glucosa, ¿sí? Ya, la inulina, que es un producto natural obtenido del ágave, que es el penco que se conoce comúnmente, ¿no? Que estimula las bífidas bacterianas beneficiosas y asegura una buena microbiota intestinal. El almidón también es un polisacárido, ¿no es cierto? Que encontramos en las plantas también.